alabado sea. Gracias, Señor Y en Jesús. medio de la batalla que tenga, en medio de la tempestad, Gracias, alaba al Dios. Señor, porque el Señor se agrada. Gracias, Porque Él Señor quiere tu Jesús. alabanza, tu agradecimiento. A veces Gracias, Señor Jesús. no le cuestionemos a Dios. ¿Para qué vamos a pelear con Dios? Dios siempre va a ganar. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y en esta mañana el Salmo 18, de 1 al 3 dice: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Eres mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Solamente en Dios vas a encontrar seguridad. Clame al Señor, quien es digno de ser alabado. Clama a Él, que Él te va a responder. Aleluya. Y en el Salmo 18, 32, 36 nos dice la palabra de Dios: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo que es de victoria, tu mano derecha me sostiene. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta canción que vamos a entonar ya mismo, miren, hermanos, cuando yo leía, y a mí siempre que me dan las canciones me gusta meditar en ellas y saber lo que estamos cantando. Y cuando Él adiestra mis manos para la batalla, y puedo tomar con mis manos el arco de bronce. ¿Ustedes saben lo que es un arco? Una flecha. Miren, una cosita plástica. Es un arco de bronce lo que Dios pone en nuestras manos. Sí, Señor. Y está derecho para disparar. Cuando entesa mis manos, es con fuerza, con vigor que tú vas a mandar esa flecha. Pero no es para nadie. No es un arco de plástico, es de bronce. En el plástico se te pueden ir todas las flechitas y seguir hiriendo a los hermanos, a quien sea tu familia. Pero hermano, con el arco de bronce, Dios nos dirige, las flechas van directo al enemigo, que es el que ataca. Porque Él es el que ataca, mi Dios amado, santo y poderoso eres, Señor. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo te entra por aquí, te entra al corazón. En mi mente todavía está cuando dieron el cierre del campamento, el corazón que decía: cuida tu corazón. Y tenemos que llevarlo en nuestra mente. Cuidemos nuestro corazón y no dejemos que nada nos dañe. Cuida tu corazón. Dice: pues no tenemos lucha contra carne y sangre, si eso lo lee, ¿verdad? Porque, pues, aunque andamos en la carne, esta fue la que vi, perdonen, que es que tenía estas cosas y no le quería dejarlas de ser. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades de un mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. En la versión de Valera, de Reina Valera dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de los tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es que tenemos que pelear. No es contra, como decía el pastor la otra vez, yo no voy a pelear con mi hijo, voy a pelear por mi hijo. Yo no voy a pelear con mi iglesia, yo voy a pelear por mi iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Tenemos este cántico y meditemos en cuando lo estemos cantando. Es hermoso, es poderoso. Y Dios quiero que en esta mañana tú le entregues tus batallas, que tú te entregues todito a Él, entreguemos todo lo que tenemos a Él. El martes, cuando estábamos en la cápsula de oración por la noche, el pastor nos estaba hablando y entonces dijo unas palabras. Cuando yo
la puse en la libretita, decía eco. Yo decía, esto dice eco. Entrega, confía, obedece y practiquemos lo que aprendemos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y que en cada canción nosotros podemos ver que Dios nos ministra, que en cada persona que predica de Él podamos ver que es Dios quien nos habla, que no es esa persona que está ahí, que cuando las hermanas se preparan para los cánticos, ellas no dicen, como decían, ¿verdad? Vamos a cantar por cantar, no. Ellas oran y Dios le da esas alabanzas. Y cuando ellas nos mandan esa alabanza que nos toca dirigir, miren, hermanos, vamos a terminarlas bien, porque podemos sacar tanto de esas alabanzas y tanta enseñanza que Dios nos da a través de tantas cosas, y para que vayamos madurando, para que vayamos creciendo. Y es todo, hermanos, porque somos imperfectos. Yo creo que la más que necesita de Dios aquí soy yo. Yo siempre le digo a Dios, bendito sea el Señor, porque somos imperfectos y toda la gloria es para Él. Cantemos esta alabanza al Señor. Aprendemos con autoridad. Amén, Señor, aleluya. Dios, atraemos, Señor, aleluya. Dios es el que la pelea. Él te adiestra tus manos para la batalla, pero el que pelea es Él.
Vamos a tener el acto de las ofrendas y le pido a los hermanos que pasen, hermanas. Dios dice que demos con gozo, que Dios ama al dador alegre. Sí, Señor. Adoramos y exaltamos en esta mañana y podemos pasar, ¿verdad?, a bien ofrendar nuestros corazones para ofrendarle aquello que Dios nos ha dado. Que podamos juntos ir delante de su presencia y darle gracias. Así que adoramos y exaltamos en esta hora. Presentamos delante de la presencia del Señor y ofrendamos también nuestro corazón, toda batalla que estamos viviendo en nuestra mente, en nuestro espíritu, todo aquello que estamos viviendo en nuestras relaciones. En esta mañana, el Señor quiere que tú y yo se las entreguemos, que le confesemos cómo nos sentimos y que podamos ir delante de su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, me ofrendo yo como ofrenda agradable delante de tu presencia. Oramos en esta hora. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, mi Señor, por este día, Señor, tan maravilloso, Padre amado, de permitirnos llegar aquí ante tu presencia, Señor, y recibir palabra. Señor, te presentamos estas ofrendas del Señor y estos diezmos para tu bendición, Señor, para tu honra, Padre amado. Bendice a las personas que trabajarán, Señor, con estas ofrendas, Padre amado. Bendice a todos los que han podido ofrendar. De la misma manera, bendice también a los que no han podido, mi Dios. Y cualquier necesidad que estén pasando, Señor, que seas tú, Padre amado, supliéndole, Señor. Gracias, Padre amado, en tu nombre que he orado, mi Señor. Podemos sentar, iglesia, ¿verdad? Y no cesar nuestra alabanza, nuestra adoración en esta mañana. Damos gracias al ministerio, ¿verdad?, por compartir en medio de este espacio, nuestra hermana Carmen Luz, por compartir las devociones en esta mañana. Le pedimos a los niños, ¿verdad?, que se puedan ir poniendo en pie, y pueden ir pasando junto con mi esposa, ¿verdad?, y con nuestra hermana Gualesca, que en esta mañana han de estar ellos, así que pueden ir por ahí. Nuestra hermana Gualesca inicia hoy la oportunidad de estar con nosotros, ¿verdad?, como maestra, así que se pueden ir poniendo en pie y pueden ir pasando, ¿verdad?, para estar con ellas en esta mañana en la planta baja. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Que podamos juntos agradecerle al Señor por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él tiene para con nosotros en esta mañana. Es muy interesante, ¿verdad?, que podamos compartir palabra de Dios y poder escuchar acerca de ese cuidado que el Señor tiene con cada uno de nosotros en medio de lo que Él quiere y tiene planificado para nuestra vida. Dios tiene cosas grandes y maravillosas planificadas para ti y para mí. Y en medio de las cosas, como la manera en la que las hace el Señor, la forma en que lo hace Él, lo hace mejor de lo que nosotros podemos imaginar, ¿verdad? Y en medio de ese cuidado, pues anhelar la presencia del Señor, Dios nos dirija a puestos seguros. Y en esta mañana, ¿verdad?, quiero presentar a nuestra hermana Magda, ella es maestra de aquí de la niñez, de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero tenemos la bendición que esta iglesia
en medio de esta travesía ha puesto la inquietud en los corazones, ¿verdad?, de Magda, de nuestra hermana Vivianet y de nuestra hermana Maricel. Resulta que ellas se han adentrado en un espacio de cuidado y de bendición junto con el pastor, ¿verdad? Y ellas tomaron unas clases a nivel de capellanía. Y en medio de ese proceso, ¿verdad?, el Señor nos da la oportunidad de que podamos también escuchar palabras del Señor a través de los hermanos de la iglesia, de los hermanos en la fe. Y en esta mañana, por primera vez, nuestra amada iglesia, ¿verdad?, nuestra hermana Magda va a estar compartiendo con nosotros palabras del Señor. Así que, ¿verdad?, yo voy a pedirle que le recibamos con un fuerte aplauso, ¿verdad?, de parte de este Señor y de parte del cuidado de la iglesia. Porque mire, cuando yo la llamé con tiempo y le dije, Magda, te vas a lanzar en medio de este espacio. Y me dijo, pastor, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Y es en medio de esa travesía que queremos escuchar palabras del Señor. Así que yo voy a pedirle que extienda su mano acá, ¿verdad?, y podamos orar por esta sierva del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en medio de los creyentes tú llamaste a maestros, pastores, evangelistas, profetas. Los llamaste para este tiempo, Señor. En los tiempos de antes tú habías escogido a los profetas para dar un mensaje en particular. Pero en este tiempo, Señor, cuando tu iglesia nació, cuando comenzamos nosotros a nacer y a caminar, en medio de los creyentes tú escogiste también a los maestros. Para que, Señor, podamos dar una palabra tuya en bendición. Esa palabra que ha transformado nuestra vida y esa palabra que es nuestro ejemplo. Esa palabra que nos redarguye, nos corrige. Esa palabra que nos instruye. Y esa palabra que nos redarguye a través de tu Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, aquí te presento a tu hija Magda. Te doy gracias por su vida. Gracias por su familia. Pero gracias porque eres tú, el maestro de maestros, que le has enseñado a ella para este tiempo. Señor, el obedecerte a ti. Señor, la palabra que tú has puesto en su corazón, Señor Padre, ella misma como te ha dicho, Señor, ministrame a mí primero, háblame a mí primero. Quiero ser obediente a tu voluntad. Señor Padre, y así mismo siendo obediente, tú la estás llevando, Señor, a que esta mañana, Señor, pueda predicar tu palabra y darte a ti por siempre la gloria y la honra. Que podamos ser receptivos de tu palabra, Señor. Y así mismo como también utilizas en esta nueva etapa a nuestra hermana Gualesca, con los niños de nuestra iglesia, bendíceles. Señor Padre, usa a estas dos hermanas de manera especial. Son tus guerreras, son tus hijas y quieren agradarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Por eso, Dios Padre, prepara nuestro corazón, háblanos, ministra, que lo que viene de ti, Señor Padre, nosotros podamos ponerlo en práctica y podamos decir, Señor, te entrego mi vida, te confieso que te necesito, anhelo obedecerte porque quiero ser eco de tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Que así sea. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo, ¿verdad? Porque yo sé que ya hemos recibido bendición de la clase y de esos cánticos, ¿verdad? Que le digo que ese del arco es uno de mis favoritos de la primera vez que yo fui, ¿verdad? Yo antes tuve mi primera iglesia, mi primera experiencia en la iglesia es Alianza, y cuando cantaban esa canción para mí era tan poderosa y siempre Dios me hacía así, sentía esa sensación de tomar ese arco y, ¿verdad? Y entiendo hoy por qué más aún, porque lo que Dios me ha pedido hoy es compartir mi testimonio, y yo sé que yo he compartido mi testimonio una vez antes, inclusive usé esta misma ropa porque me compré esto en un pulguero en la Alianza, con 3 pesitos, eran 9 y yo dije, esto va a ser para predicar. Es la segunda vez que lo uso y lo uso predicando aquí para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero mire, quiero, ¿verdad?, orar. Yo sé que ya me han presentado, pero rapidito quiero decirle, yo le he puesto este nombre, ¿verdad?, este título: no dudes, Cristo te ama. No dudes, Cristo está contigo.
no dudes, Cristo te ama. ¿Verdad? Y quería rapidito aquí una palabra, porque es que todo lo que ha sucedido hoy ha sido como, ¿verdad? Como del Espíritu del Señor, una línea que conectando todos los puntos. Y solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo y Padre bueno. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste, mi Rey. Gracias, Padre, porque tú nos has dado por vencido con cada uno de nosotros, Señor. Pero, Padre, te pedimos perdón desde ya, Señor, porque aún sabiendo que tu amor es tan tierno, tan constante, tan diligente, Señor, tristemente te fallamos muchas veces en pequeñeces, Padre. Te pido perdón, Señor, por todas nuestras fallas, Señor. Y te pido, Padre Santo, que siga con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo inunde nuestro ser, Señor. Y que hoy, Señor, como siempre te pedimos, que nadie salga como entró. Que hoy sea un nuevo comienzo en ti. Que hoy recibamos, Señor, la libertad que tú nos quieres dar. Que recibamos esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Aquí estamos, Padre. Soy tuya, Señor. Haz tu voluntad en medio nuestro, por favor. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Pues miren, este proceso, ¿verdad?, de compartir mi testimonio, en otro momento, como que me sentía que era un poquito más fácil. Pero viendo cómo Dios ha ido obrando en mi vida y en la vida de mis familiares, pues digo, Señor, unge mis palabras para yo poder honrar a mi padre y a mi madre. Porque aunque no justifico cosas que hicieron, sé que hicieron lo que entendían en su tiempo. Y tristemente muchas de sus decisiones tuvieron consecuencias que aún, ¿verdad?, yo vivo, y que hoy junto a ustedes vamos a darle fin para que los nietos de mis nietos no carguen, ¿verdad?, las consecuencias de decisiones de mi madre, mi padre, o de decisiones de mis abuelos, ¿verdad? Y dentro de ese pensamiento es que voy a compartir mi testimonio, ¿verdad? Voy a tratar le he pedido al Señor que me ayude a ser precisa, ¿verdad? Pero quiero comenzar con esta palabra de Dios, que sé que todos ustedes la han escuchado, que para mí ha sido de gran bendición en este tiempo, y es la palabra de Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de ustedes. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Gente, no duden, Cristo le ama. En medio de las tormentas, en medio de los retos que vivimos, Cristo te ama. Y los planes de Él son planes de bien y no de mal. Mira, y esta parte que dice, para daos, al fin, para daos lo que ustedes esperáis. Él no dice lo que Él quiere, porque sabemos que lo que Él quiere es bueno, pero para lo que nosotros esperamos. Qué lindo, ¿verdad? Porque sabemos que en el proceso que nosotros vamos conociendo y humillándonos ante el Señor, Él va renovando nuestros pensamientos, va sacando esas cosas que no eran de Él desde el principio, ¿verdad? Que fueron sembradas por decisiones equivocadas, por enseñanzas del diablo, ¿verdad?
por ambientes en que nos contaminamos y no supimos alejarnos de ellos, sino que, o a veces fuimos forzados a estar en unos ambientes y nos contaminamos. Pero qué lindo que el Señor sabe, ¿verdad? No solamente lo que Él quiere para nosotros, pero también lo que nosotros queremos. Qué lindo, ¿verdad? Que Él mismo tiene esperanza en que nuestro corazón será uno puro, porque Él está obrando ya, ¿verdad? Y qué lindo, todo eso el Señor lo añadió en este momento, gracias Señor, ¿verdad? Pero mire, comienzo diciéndole que sabemos, ¿verdad? Que hay una palabra que dice que desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Ya el Señor no había escogido. Y una de las cosas que a mí me impactó es que cuando yo leí esa palabra de nuevo, yo siempre decía esa palabra, pero nunca, mire ahora, reprendo esa frase, en nombre de Jesús lo tenía aquí, nunca, mire, esa palabra dice así, esta es Jeremías 1, 5 al 6, y dice, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Antes de que nacieras, ya yo había elegido para que fuera un profeta para las naciones. Yo nunca leí esa parte de profeta, como que nunca. Yo me quedaba siempre en que desde antes que naciera, ¿verdad? Dios me había escogido. Y pues para mí, la palabra profeta, ¿verdad? Es que todo aquel que programa parte la palabra de Dios, que lleva a aquellos, ¿verdad?, a reconciliarse con el Señor. Para mí eso es un profeta. Dentro de esa definición yo me siento profeta, ¿verdad? Pero comparto esto porque miren, mi padre y mi madre eran seres que se amaban desde su niñez. Esto lo confirmó el domingo pasado. Él me dijo, desde que éramos 4 y 5 años nosotros nos amábamos. Pero tristemente cuando llegaron a ser adolescentes, se amaban, pero no se comprometieron a ese amor. Y tristemente, pues, vivieron una vida, como muchos jóvenes, de fornicación. Y de eso salió una hermana mayor mía, y salí yo. Y tristemente, mi padre era estudiante de premedicina, y en ese entonces, como hoy en día, pues, entendía que el aborto era una posibilidad. Y él, ¿verdad?, con mi madre, porque se le permitió, le inyectó algo a mi madre con la intención de que abortara. Y yo creo que él pensaba que así fue. Hasta un tiempo que yo tenía como 7 años, que mi madre entonces lo visitamos, y no, él no me ve, pero su madre me ve. Y mi hermana, su abuela, o sea, quien mi abuela crió, me ven. Y yo soy la misma cara de mi padre. Y para mí esto ha sido un proceso, porque yo, desde ese momento, se sembró en mí una semilla de rechazo. Y yo hacía muchas cosas, pero siempre muy sensible a cualquier pequeño detallito, cualquier rechazo. Y el rechazo me paralizaba, me quitaba fuerzas, ¿verdad? No me permitía ser yo. Pero quiero adelantarle que aunque por mucho tiempo yo no llegué a compartir con mi padre, en estos meses Dios me ha dado, nos ha dado la oportunidad, porque yo la he pedido, ¿verdad? La palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios está inquietándonos a hacer para lograr todo, para lograr la plenitud de su amor, de su gozo, de todo lo que Él tiene para nosotros. Pues yo le pedí a mi hermana que yo quería reconciliarme con Él, quería poder compartir con Él, y llevamos 2 veces que hemos compartido, y el domingo pasado fue mi primera vez celebrando el cumpleaños de mi padre. Cumple 85 años. Y fue una experiencia tan hermosa. La verdad que somos 3 hermanas,
y 2 de parte de madre y padre. Y las 2 veces que hemos compartido ha sido una sensación sobrenatural. Porque Dios está sanando a mí, a él, a mis hermanas. Y ayer hablando con mi madre, a mi madre también. Eso es. ¿Verdad? Comparto esto porque miren, los planes del Señor son planes de bien y no de mal. No dudes, no dudes y no temas. Como dice su palabra, Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y es por la eternidad, no es por un ratito cuando estamos bien, sino es en todo tiempo, ¿verdad? Y miren, le digo que desde niña, ¿verdad? Viví primero ese rechazo. Mi madre era madre soltera, nos criamos en los Estados Unidos. Mi madre era una mujer muy sufrida por el amor, ¿verdad? Querer ser amada. Sufrió muchísimo, sufrió violencia doméstica, bueno, hasta llegó a contemplar suicidio, y yo fui la que la encontré en ese estado, ¿verdad? Cuando estaba en 8º grado. Pero en mi niñez en los Estados Unidos yo fui expuesta, ¿verdad? Bueno, primero, desde que usaba pañales, fui molestada sexualmente por un vecino que mientras mi mamá hablaba con su esposa, él notaba un dulcecito y me sentaba en su faltita, ¿verdad? Y tocaba mis partes. Luego supe que a mi hermana le hacía otras cosas, ¿verdad? Mi madre nunca supo nada de eso. Pero desde niña, ¿verdad? Mi cuerpo fue alterado, ¿verdad? Despertaron en mí sensaciones que no eran de esa edad, ¿verdad? Y fui expuesta a la pornografía, ¿verdad? Habían jóvenes, vecinos que, pues, tenían pornografía y las cosas que veían ahí, pues nos llamaban a mi hermana y a mí y jugaban los jueguitos, ¿verdad? Nosotras con ellos. Tristemente, me crecí en un ambiente feo, de verdad feo. Sé que había amor, pero había muchas cosas a mi alrededor muy feas. Y una de las cosas es que mi mamá era espiritista. Mi abuela también era espiritista aquí en Puerto Rico, mi mamá en los Estados Unidos. Estaba rodeada de demonios. Y pues eso tenía sus consecuencias. Mi abuela tomó una decisión que luego mi madre siguió ese caminar de espiritismo, y pues nosotros sufríamos mucho, mi mamá sufría mucho, pero yo tenía pesadillas. Entiendo que en ese entonces eran ataques de pánico, en ese entonces no se llamaba así, y era porque en mi cuarto estaba el altar con todos los santos, con todas las cosas, y yo dormía frente a eso, y a mí se me decía que yo era un ser de luz, que gloria a Dios, yo sé que es así, ¿verdad? Pero ellos pensaban que era para trabajar la obra, pero Dios nunca, Dios me cuidó. Señor. O sea, yo no sé si era mi otra abuela paterna que estaba orando por mí, ¿verdad? Pero Dios me cuidó, porque nunca hubo en mí el deseo de entrar en eso, nunca, sino que tenía curiosidad y aprendí. Y una de las cosas que quiero compartir es que mi abuela, aquí en Puerto Rico, en Guánica, era como que una de las espiritistas bastante, parece de nombre, no sé, de nombre. Yo me acuerdo que íbamos a lugares muy lejos, ¿verdad? Pero ella tenía un centro que mi abuelo le hizo a ella, y una vez ahí, estando mi mamá, pues estábamos los niños sentados ahí mientras había toda una ceremonia, ¿verdad? Y quiero decir esto porque yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta lo sutil que es el enemigo, ¿verdad?
Y miren, nosotros nos sentábamos, yo les cuento y me veo sentadita, tenía como 7 años, fue ese mismo año que fui a ver a mi padre, ¿verdad? O a la casa de mi padre, él no estaba. Y en ese centro espiritista, me acuerdo, mi mamá entonces estaba pasando un espíritu. Y yo vi a mi mamá transformada, sus ojos se le veían gris, se ponía como un pañuelo, fumaba un tabaco que mi mamá no fumaba, le tenían una bebida muy fuerte, ella se daba, ese espíritu se daba unos shots. Y una de las cosas que era bien impresionante era que yo aprendí a decir el Padre Nuestro en el centro espiritista, porque siempre se decía el Padre Nuestro. Me acuerdo que tiraban agua florida así en el piso, tiraban un fósforo, eso se encendía y todo el mundo estaba, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, así. Y entonces también seguía diciendo lo que yo escucho en los rosarios católicos. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la... Todo, eso era todo el proceso. Y eso era para invocar a estos espíritus. Y ahí sale mi mamá, empieza a hablarle con un lenguaje africano, con un tono así bien diferente. Y después que ellos hacen todo lo que tienen que hacer, yo me quedé bien impactada, porque una manera que ese espíritu le dejaba saber a mi madre que había pasado a través de ella es que cogía el tabaco y se lo apagaba aquí, así. Y yo me quedaba impactada, porque yo vi con mis ojos como ahí estaban las cenizas, pero mi madre no estaba quemada. Y mi madre sabía entonces que ese espíritu había pasado a través de ella, que ese espíritu había trabajado en ese lugar. Yo llegué a ver a mi madre arrastrarse por el piso haciendo limpiezas de negocios de barra. Llegué a ver a mi madre hacer operaciones, no tocaba a las personas, pero poseída por espíritu, ponía todos unos pañuelos y hacía operaciones y la gente decía que se sanaba, ¿verdad? Sabemos que son mentiras del diablo para mantener a las personas, ¿verdad? Esclavizados, pero sabemos que esto sucede. Y en cada casa que yo iba, no sé si todavía por acá, pero en los Estados Unidos, en la mayoría de las casas uno iba y en la puerta había un platillo con agua virada al revés, ¿verdad? Que eso era para protección. Sabemos que esto tristemente ha sido parte de nuestra cultura, por el engaño, ¿verdad? De que la gente no sabe mejor, o sea, no sabe que esos son... Mi abuela pensaba que ella estaba haciendo el bien, mi mamá también. Ellas pensaban que ellas estaban ayudando a las personas, ayudando a sanarlas. Estaban engañadas. Luego ambas salen y salieron por los testigos de Jehová, porque eran lo que iban a la casa. Llegaron a ellos. Algo que tenemos que hacer nosotros, salir de la iglesia y llegar a las personas. O sea, mi madre y mi abuela lograron apartarse, porque esos testigos de Jehová que fueron firmes, no vacilaron, no pusieron las palabras bonitas, sino le dijeron que iban a morir. Eso era en contra de Dios, como dice la Biblia. Pero le doy gracias a Dios que usó a esas personas, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios que nos use a nosotros, porque yo sé que visitamos casas que esto está pasando, o que tienen spray, están echando las 7 potencias para limpiar los aires. Todavía le estamos dando la gloria al enemigo, no al Señor. Y la palabra dice que Él es celoso, ¿verdad? Y que cuando estamos hablando de la clase de hoy, Él no comparte su trono. Y eso es abominación, eso no le agrada al Señor. Hermanos y hermanas, seamos valientes y comencemos a hablar conforme a la palabra de Dios. Miren, todo eso también, en ese ambiente, tristemente,
como les digo, estábamos rodeados de demonios. Y en la comunidad a donde yo vivía, éramos una comunidad mixta. Y nosotros teníamos un parque a cruzar la calle. Y yo a veces salía con mi tacita y, ¿verdad?, mi platito a cruzar la calle. Y me ponía a jugar con una sabanita. Y tristemente por ahí pasaba un hombre, ¿verdad?, masturbándose, y abría la puerta y como exponiéndose a nosotros, y nosotros rápido cogíamos los juguetes y corríamos. Lo triste era que la vecina de abajo tenía una ventana grande y nosotros a veces estábamos sentados dentro de la casa mirando hacia afuera, y por ahí venía otro carro y paraba justamente frente a la ventana y abría la puerta. Y nosotros, asustados, íbamos corriendo. Y me da emoción porque, ¿saben? Esto está pasando hoy. Nuestros niños están siendo expuestos de esta misma porquería por el enemigo. Quizá de una manera diferente, pero está pasando. Tristemente ahora aún en las escuelas están metiendo esta porquería, ¿verdad? Y tenemos que reprender a Satanás en el nombre de Jesús y declarar que no prosperará, ¿verdad?, esta maldad contra nuestra niñez a través del mundo, porque no es aquí nada más. Miren, y dentro de eso fue que yo me fui creciendo, y dentro de mí, sin darme cuenta, se fue formando un coraje contra el hombre. Pero era un coraje peligroso, porque era sutil. Y yo, cuando fui creciendo, en mi mente ya yo sabía lo que yo quería hacer con ese coraje. Mi deseo era, y perdonen hermano, era castrar a un hombre. O sea, yo tenía dentro de mí esa sensación de venganza, de quería castrar a un hombre, porque sentía que eso representaba tanto mal en mi vida, en la vida de mi madre, ante la traición de mi padre, el abuso de padrastros, el abandono, el miedo, tantas cosas que tristemente uno veía al hombre como el culpable. Pero, ¿verdad?, escuchamos la palabra que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades celestiales, y eso tenemos que tenerlo claro. Y solo en eso fue que Dios me fue sanando a mí. Mire, yo les voy a compartir esto, que a veces yo decía, pero esto es tan increíble que la gente quizás no lo van a creer. Pero luego yo, ¿verdad?, crecí, fui a la escuela superior, y en mi último año de escuela superior, unas amiguitas me invitaron a una iglesia y yo fui. Y tristemente, no tristemente, sino que el Espíritu Santo tomó control de mí y yo no sabía lo que era. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y no me podía controlar. Y ante esa sensación, ¿verdad?, y que ellas no me supieron explicar tampoco, o yo no me acuerdo, ¿verdad?, en ese entonces, yo nunca regresé, pero sí la semilla fue sembrada en mí. Amén. Esa fue la primera vez que fui a una iglesia Born Again Christian, y la semilla fue sembrada. Y entonces, cuando yo crecí, fui a la universidad, y en la universidad tengo una experiencia en que llegué a conocer a un hombre, era mi maestro de cálculos, era del programa de verano, y esta persona había sufrido unos traumas muy fuertes, al nivel que él mismo se había castrado. Y él estaba bajo unos medicamentos y entró en un proceso conmigo, se fijó en mí y entró como una fijación conmigo, que se sintió que él de una manera u otra tenía que tener relaciones conmigo, y provocó una experiencia horrible, ¿verdad?, que luego
yo quedé bastante trastornada. Eso fue antes de comenzar la universidad. Pero a la vez, la semilla que fue sembrada cuando estaba en la escuela superior fue floreciendo. Porque yo no conocía a Dios, yo conocía de Jesús, pero yo no conocía a Jesús. Acuérdense, yo conocía a Jesús en el centro espiritista. Yo conocí a Jesús a través de las películas que veíamos de Semana Santa, pero yo no conocía a Jesús. Mi madre no iba a la iglesia, mi abuela sí estuvo buscando de Dios y visité con ella varias iglesias y era la única que yo veía orar. Mi abuela oraba siempre antes de comer, pero no tenía una relación con Dios. Y cuando me sucedió eso, que era algo verdaderamente para mí increíble, como imagino que ustedes, ¿verdad? Porque esa persona quería que yo viera, que viera sus partes. Y finalmente, para tratar de tranquilizarlo a él, yo sola con él en mi cuarto, porque él entró a mi cuarto, miré. Y después se dieron otras dinámicas, pero el punto que quiero finalizar es decirle que eso que yo tenía en mi corazón, de castrar a un hombre, Dios me permitió verlo. Me permitió ver el sufrimiento de un hombre que lo había hecho él mismo. Y yo decía, wow, Dios, qué poderoso tú eres, porque si yo hubiera hecho eso, yo nunca me iba a perdonar. Yo me conocía y sabía que si yo le causaba ese dolor a otra persona, yo no me iba a perdonar. Yo me iba a volver igual de loca, ¿verdad? Como estaba él. Pero esa persona terminamos, ¿verdad?, poniéndolo en una institución, y yo hice mi práctica en la universidad, en un centro de salud mental, y me tocó con su psicólogo y su psiquiatra, que fue un proceso de sanación para mí, porque pude decirle la parte mía de ese evento, ¿verdad? Y me ayudó a mí a ver que sí fue algo real, porque yo llegué hasta a pensar que quizás eso no era real, eso que yo viví. Pero comparto eso, aunque es muy fuerte, para que veamos que Dios obra por senderos misteriosos y nos ama y está atento a cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? Siguiendo estos demonios que seguían alrededor mío, llegó entonces en una etapa, antes de la universidad, cuando tenía como 9 años, una joven que me decía que yo era lesbiana. Y yo decía, ¿pero por qué tú dices que yo soy lesbiana? No, por la manera en que tú vistes, por la manera en que tú hablas. Pues yo era deportista y yo sí era machúa, tú sabes, a mí me encantaba competir con los varones, y para mí era más divertido estar con los varones, pero yo jamás me consideraba lesbiana. Pero esa chica, el enemigo la usó para seguir como que ahí, encima de mí, hasta que llegué a estar en confusión. Pero gracias a Dios, una vez más, Dios pudo más, ¿verdad? Y no entré en relaciones lesbianas, pero sí entré en un proceso de confusión y llegué hasta besar, ¿verdad?, a esa chica. Pero yo digo, miren, tenemos que orar fuertemente para nuestros niños, porque el enemigo es sutil, ¿verdad? Él sabe cuáles son esas cosas que a nosotros nos gustan, y por ahí es que se mete, ¿verdad? Y esas son las grietas por donde el enemigo entra. Encima de eso, pues seguimos por ahí, ¿verdad? Gracias a Dios, como le dije, cuando ya salí de la universidad, aunque no entré en relaciones lésbicas y entendí quién yo era, sí, por mi rebeldía, defendía el bisexualismo. Y hasta llegué a ir frente al Capitolio
con una reverenda, ¿verdad? Solo yo, esa mujer y yo, ahí. O sea, que el enemigo, si nosotros no nos humillamos ante él, si no leemos su palabra, si no estamos en oración pidiendo su dirección, miren, vamos a cometer montones de errores. En ese momento yo no estaba en el Señor, yo no conocía al Señor. Eso fue, ya yo madura, ya yo tenía a mi hija, a Taina, la cual fue otro milagro de Dios, otro regalo de Dios, porque dentro de ese coraje que yo tenía, yo entré en una etapa de la universidad de ser muy promiscua y tristemente fui muy irresponsable y hasta llegué a tener aborto. Y eso fue algo muy fuerte cuando yo llegué aquí, no cuando yo llegué, sino que cuando Omar, tú regresaste ahora en esta segunda vez, yo estaba así, yo sufría mucho, porque ese primer que yo siento que fue niño, tuviese tu edad, y fue muy fuerte, pero tuve que ir aceptando, no dudando que Dios me perdonó esos pecados, ¿verdad? Y que su misericordia es tan grande que me permite dar clase a niños, que me permite ser el instrumento para llevar a niños a Él. Y ¿sabe? Es fuerte, porque el enemigo no engaña. La cultura, como está ahora, la cultura ahora está peor. O sea, eso que yo estaba viviendo, que fue lo que yo me crié, eso se decía, dueña de tu cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. Igual, tristemente, dentro de mi responsabilidad, cometí muchísimos errores y pecados graves, ¿verdad? Yo me considero una asesina, pero Dios, aún así, me permite aquí y me permite conocer de Pablo, ¿verdad? De Saulo, de lo que hizo en Saulo y tantos en David, y su palabra pues me da nuevas fuerzas y me ayuda a perdonarme, ¿verdad? Me ayuda a perdonarme y a poder seguir adelante. Pues sabe, hermano, es que ante toda esa realidad necesito una salida. Comparto esto que, ¿verdad? Es fuerte, que entristece, pero que hay que decirlo, porque sabe, Dios nos ama y sabe todas esas cosas que hemos hecho. Gracias. Él sabe todas las cosas que hemos hecho, pero su palabra dice que Él hace que todo obre para bien, ¿verdad? Y ante esa realidad yo entiendo que su palabra dice en Salmo 138, 8, que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Y cuando yo tenía, era mi último año de escuela superior, yo quise quitarme la vida, porque yo me sentía basura. Y todavía no había hecho todo lo que hice en la universidad, pero yo me quería quitar la vida. Y una vez más, tenía una Biblia que fue dada por un primo que era testigo de Jehová. Y esa Biblia yo siempre la abría y me abría a Job, ¿verdad? Y yo lloraba porque decía, pero ¿por qué me sale esto? Si yo decía, pero si yo soy mala, ¿por qué Job era bueno? Yo soy mala, ¿por qué me sigue saliendo esto? O sea, que yo entré en ese proceso, en esa búsqueda, y siempre
Pero ya yo había determinado que yo no quería seguir viviendo. Había muchos problemas en mi casa, mucha violencia doméstica, bueno, montones de cosas. Y yo no quería vivir. Y ya yo tenía la fecha, ya yo lo iba a hacer, pero antes de hacerlo, abrí la Biblia. Y ahí fue donde salió Salmo 138, 8, que me dijo que Jehová tiene un propósito conmigo. Y yo sentí que me dijo, y si tú te quitas la vida, mi propósito no se cumplirá, y por ende tú has pecado. Y yo lo sentí así, y yo dije, y me eché a llorar, y pues no, obviamente no lo hice. Pero también porque Dios sabía que yo tenía que dar testimonio de esto aquí. Porque no sé, ¿verdad?, lo que ustedes están pasando. No sé cuáles son sus batallas. Pero si Dios está permitiendo que usted escuche esto, es con un propósito. Si no es para usted, es para que usted lo comparta con otra persona. Pero la palabra dice que su palabra no retornará atrás vacía y que tiene propósito, ¿verdad? Y qué lindo que desde el estudio Dios nos viene trayendo, ¿verdad?, a que tenemos que venir y reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, ¿verdad? Y para mí eso es lo que me gustaría hacer próximamente. He compartido un poco de mi testimonio, pero con toda la intención, hermanos y hermanas, de que hoy tomemos un momento, unos minutos, que nos arrodillemos y que nosotros pidamos perdón. Porque miren, yo me imagino que igual que yo, ustedes han cometido estos pecados. Que cuántas veces no hemos buscado otros dioses. Por ejemplo, leído el horóscopo, ¿verdad? Porque en un tiempo uno estaba todo el tiempo leyendo el horóscopo. Son otros dioses hablándole a uno, diciéndole mentiras, y nosotros lo creemos. Y, ¿verdad? Y si aún están haciéndolo, hermanos y hermanas, cesen de hacerlo ya. Porque eso es abrirle la puerta al enemigo. ¿Ok? Me interesa que nosotros oremos, ¿verdad? Y que tomemos un tiempo, unos minutos, para inclinarnos y pedirle al Señor que nos revele. Señor. Que nos revele esas cosas a las que nosotros le hemos abierto la puerta. Inclusive, que pidamos perdón por nuestros padres, por los errores de nuestros padres, por los errores de nuestros abuelos. Quizás no sabemos cuáles son, pero usted sabe si en su casa se practicaba la santería. Si es así, pidamos perdón. Usted sabe si en su casa estaba el alcoholismo, pidamos perdón. Si usted sabe que en su casa se abrió la puerta y había pornografía, pidamos perdón, ¿verdad? Vamos a tomar el tiempo ahora. Miren, una cosa, a mí me gustaba mucho, yo llegué a ver la película Harry Potter. De todas estas películas que hay de cosas de Dios. Mira, a mí me encantó esa película. En el momento, ¿sabes?, era muy dinámica, muy divertida. Pero le digo que yo sé que de lo que ellos llamaban, ellos llamaban y decían como para que se abra una puerta o para que pasara cualquier cosa, ellos estaban llamando, invocando demonios. Y nosotros no nos damos cuenta, pero eso lo estaban invocando en nuestro hogar. Porque yo sé, yo tengo a mi hijo que le gusta mucho ver esas series que son sobrenaturales de Dios. Y miren, mi hijo es uno que no duerme, ¿entiende? Pero yo entiendo porque le ha abierto la puerta al enemigo en nuestro hogar con las cosas que estamos viendo, cosas que no sabemos lo que se está diciendo, pero si sabemos que está usando algo y está usando magia, eso no es de Dios. Y si sabemos que el enemigo viene para matar, para destruir, pues miren, ¿cómo no va a usar una película para entrar a nuestro hogar? ¿Cómo no va a usar un juguete para entrar en nuestro hogar? Ayer mismo tuve una experiencia en la escuela
algo que yo desconocía. Un niñito puso un papelito a las 3 de la tarde, puso un papelito y puso para jugar un juego, Charlie, se lo digo para que ustedes estén pendientes, Charlie, y decía sí, no, sí, y pusieron 2 lápices, ¿ok? Y empezaron a jugar. Pues una niña viene a donde mi si están jugando Charlie, eso es del demonio. Yo no sabía el juego. Pues cuando empezamos a hablar, hablo con el que lo inició, hablo entonces con todos los otros, porque decían, no, pero fue culpa de él. Yo decía, pero sí, tú sabes que era malo, tú no tenías que jugar. ¿Ves? Pero le digo, ¿qué era eso? El jueguito era que ellos le hacían una pregunta y se supone que esos lapicitos, si se mueven, te contestaban sí o no. Y niños decían que habían tenido experiencia que sí se le había movido. ¿Ves? Entonces, no ayer, porque lo cogimos antes de que jugara. Pero, mira lo sutil. Entonces, si entró a nuestra academia, que es una academia cristiana, y lo sutil que entró, pues imagínate, eso está pasando en las escuelas públicas y en otras escuelas. Tenemos que orar todos los días por nuestros hijos. Tenemos que clamar por ellos en todo tiempo. Tenemos que pedirle al Señor que el ejército de Él acampe, el ejército de ángeles acampen alrededor de nuestros niños para protegerlo de todo mal, para que no se contamine su mente, para que el enemigo no tenga parte ni suerte con ellos, hermanos. Esto no es chiste. Hay que mirar los juegos que los niños y niñas tienen. Y no es que uno sea fanático, sino es que el enemigo está libre porque se le han abierto las puertas. Y nosotros tenemos que cerrarlas. Nosotros tenemos que ser el agente que cierra las puertas del enemigo, de que no entra a nuestra casa, de que si están en el salón que oremos, ¿verdad? Pero tenemos, miren, que hacer nuestra parte, gente. No podemos ser sumisos, ¿sabes? Tenemos que ser valientes en esto, ¿verdad? Y entonces, para terminar, porque quiero que oremos, ¿verdad? Quería leerles unas promesas que Dios nos ha dado. Miren aquí, dice, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mis hijos ahora están, ¿verdad? 3 de ellos están como que de lejitos, pero yo sé que les pertenecen al Señor. Y yo sé que van a regresar. Amén. Ya la que era más rebelde, que estaba en drogas y cosas horribles, ella está mucho más cerca de lo que estaba antes y ha dejado las drogas. Ay, eso se me olvidó decir, que miren, yo tristemente también fumé marihuana, usé cocaína, ¿verdad? Porque eso era en la universidad, eso era parte de disfrutarnos el proceso. Yo nunca tuve que pagar nada, a mí siempre me lo daban, pero eso fue parte de mi realidad. Y ¿verdad? Digo esto porque todo lo que nos paramos aquí, miren, no somos santos. Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Dios nos ha ido enseñando a cómo ayudar a otros a salir de ahí también, ¿verdad? A que yo le dije una vez a Benji, que en paz descanse, yo le di por un día, le dije, mira Benji, yo voy a la iglesia, no porque yo me creo santa, ¿sabes? Yo voy a la iglesia porque yo necesito de Dios. Sí, si no fuera por Dios en mi vida, el padre de mis hijos hubiera sido ese hombre que yo hubiera castrado. Se lo digo así plenamente. Pues yo dormía con un cuchillo debajo de mi almohada. ¿Ves? Y yo salí de ahí porque yo dije, no, Señor, yo no quiero que mis hijos, ¿verdad?, lo tengan que criar otra persona, porque uno de nosotros estemos muertos y el otro en la cárcel. Y yo, ¿verdad?, le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mí, por su misericordia, por la manera tierna que me corrige, porque no sé ustedes, pero nosotros hacemos tantas cosas que no le agradan a Dios y Él nos trata con tanta
ternura, nos corrige con tanta ternura. Hermano, la palabra dice que el que ama al Señor le obedece. Señor. Vamos a obedecerle, ¿verdad? Porque aprendí que dice, el que obedece a Dios, esto está en Proverbios 14:26, dice, el que obedece a Dios tiene un poderoso protector para sus hijos. Sí. Esto, mira eso. Pero nosotros tenemos que obedecerle primero. Nosotros. Miren, y esta promesa, otra promesa dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es Jeremías 33:3. Miren, y seguimos por ahí, el 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero tenemos que obedecerle, gente, y no dudar. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Siria. Y los restableceré al principio, como Dios quería que fuéramos en el principio. Miren, otra cosa que Dios nos dice en Mateo 11, Jesús mismo nos dijo, llevad mi yugo sobre nosotros. Miren, mi gente, no sé si ustedes entienden lo que es un yugo, pero es como los dos bueyes, ¿verdad? Hay un buey aquí y uno que tiene un poquito más de experiencia en el otro lado, y juntos ellos van preparando el terreno, ¿verdad?, para la siembra. Pero el Señor mismo nos dice a nosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé ustedes, mi hermano, pero cuando yo le pongo las cosas en las manos del Señor, cuando verdaderamente se las pongo, que cuando verdaderamente se las suelto, la verdad es que Él obra de alguna manera que uno se queda. Ahora, cuando yo la cojo para atrás o cojo un pedacito, no se la entrego entera, entonces sigo yo afanada. Se me endurecen los hombros, empieza uno a no poder dormir. Entreguémosle nuestras cargas. Miren, y dice, Isaías dice, yo les enseñaré a todos tus hijos, miren esto, y ellos disfrutarán de una gran paz. Ahora pues, en Isaías, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Oye. Parece que ahí se terminó. Nos está diciendo a nosotros que pongamos atención, ¿verdad? Y hermanos, entonces ahora, finalizando y creyendo, mi hermano y hermana, no dudes, Cristo te ama, Cristo está contigo. Los planes de Él son planes de bien y no de mal. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a quitarnos unas cargas esta mañana. Le pido por favor que nos arrodillemos. Aquellos, ¿verdad?, que no tengan condición, que nos arrodillemos y que le pidamos al Señor que nos revele esos pecados de nuestros ancestros. Le queremos pedir al Señor que perdone los pecados de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y si usted conoce alguno específico, mire, tome un momento ahora y pídale perdón por todo eso que usted sabe que tú has pecado. Mire, si estamos mintiendo por alguna situación financiera, pidemos perdón y confiemos que Dios quiere librarnos. Dios quiere darnos libertad de verdad. Dios quiere que vivamos en paz, en gozo. Dios no quiere que seamos esclavos del diablo.
por pecados de nuestros ancestros. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, te amamos, Señor. Creemos que puedes seguir con nosotros, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creemos, Padre, que tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Creemos, Padre Santo, que en este momento, Dios, tú estás libertando a tu pueblo de toda maldición de nuestros ancestros, Señor, de toda maldad del enemigo. Padre, en este momento, Señor, yo tomo ese arco de bronce en el nombre de Jesús. Declaro tu pueblo libre, Padre. Declaro tu pueblo libre, Señor. Ser tú, Padre Santo, ordenando. Es tan fuerte sobre mí. Señor, ser tú, Señor, revelando esas cosas, Señor, que aún nos tienen atadas, Señor, atados, que aún no nos permite adorar plenamente como tú lo quieres, Señor. Está cayendo. Gracias, porque yo sé que el Espíritu Santo está entre nosotros. Yo creo, Rey, que estás libertando, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el pecado. Tú estás echando fuera todo lo que tú estás ordenando los pensamientos. Porque estás, Señor, revelando esas cosas, Señor, que aún en nuestro hogar tenemos, que no te agradan, Señor. Mira, esa amistad, Señor, revela, Padre Santo, Padre bueno, revela, si hay amistades que nos están levantando, ayúdanos, Señor, a hacer lo que necesitamos hacer. Si es llevando tu palabra, Padre, capacítanos. Si es alejando de ellos, Señor, ayúdanos. Pero Padre, te necesitamos. Necesitamos que tú tomes control de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Algo está cayendo. Caiga sobre mis oraciones. Que tu Espíritu libre sobre mí. Ayúdame, Señor, a tomar el triunfo, Señor. Que puedan caminar contigo conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a preparar el camino, Señor, para que otros regresen a ti, Señor. Para que haya reconciliación, Señor. Padre, mira a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Señor. Reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, jornada contra nuestros familiares, contra los hijos de nuestros hijos, Señor. Una alma prosperará, Señor, que tú eres un Dios bueno, Señor. Venimos a ti para pedirte perdón por los pecados de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Perdona, Señor, las puertas que nosotros abrimos, Señor, y que nos han llevado a pecar contra ti, Señor. Te amamos. Te amamos. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.